El wifi del albergue de Huesca funcionó sin problema, pero no ha llegado ningún mensaje de Ana. Tal vez no le haya gustado el vídeo que le mandé. Soy un idiota. Antes va a haber pensado que soy un cineasta y ahora habrá visto que soy solamente un aficionado de las artes audiovisuales. Además tengo que reconocer que Ana no es peregrina y que no le importa un pico lo que me pasa y que me conmueve aquí. Qué pena, porque me gustó mucho esta chica. Menos mal que estoy en contacto con Joaquín y con otros amigos peregrinos. Incluso ha llegado un email de mi amiga peregrina checa. Exactamente hace 4 años escuché su voz por primera vez en Oviedo. ¡Qué coincidencia! Menos mal que no está lloviendo ahora. Pero compré demasiadas cosas ayer en el supermercado y no pude comer todo. Y llevo bastante en mi mochila ahora. Nunca he tenido una experiencia así en el camino. Hoy ya son 11 días en el camino sin haber visto a otros peregrinos. Claro, al principio del Camino de Madrid tampoco vi a otros peregrinos y en el Camino Vasco del Interior también hubo muy pocos y fue una experiencia de mucha soledad, pero aquí es aún más extrema. Varios hospitaleros ya me contaron de los peregrinos japoneses, un matrimonio mayor, delante de mí, pero me llevan 2 días. Es imposible alcanzarlos. Bueno, al menos en el camino aragonés habrá algunos peregrinos y en el francés muchísimos que incluso podría ser que echase de menos la soledad de aquí, quién sabe. De repente llego a un estanque donde las ranas croan con tanta intensidad que parece que me dan un concierto de bienvenida.
La etapa de hoy me llevará a Bolea. Es solo una etapa de 23 kilómetros. La parte más dura está entre una granja con una ermita vieja en su parcela y otra granja. El camino parece ser incesante, llevando hacia los Pirineos cuya distancia no parece disminuirse nunca. La segunda granja tiene un antiguo edificio residencial enorme e impresionante. Parece como una fortaleza para muchísimas personas. También dispone de una ermita del siglo XIII, pero ya arruinada. La granja se llama Castillo de Anzona y si dispusiera de murallas y torres también, tendría el aspecto perfecto de un castillo. Hoy en día los dueños viven en unas casas normales de al lado. En el restaurante de Bolea me dieron una llave, pero no me han dicho que hay tantas puertas en el edificio y en ninguna dice albergue de peregrinos. Ni siquiera el profe de educación física delante del edificio sabe por dónde entran los peregrinos. Por fin encuentro la entrada. El albergue es bastante básico, no hay comparación con los 3 últimos, pero bueno, para una noche está bien. Los peregrinos que necesitan calefacción y wifi tomarán una habitación en el restaurante. Por la tarde me doy una vuelta por el pueblo. Acabo de cenar en el bar de Rufino, algo así, bar-restaurante Rufino, y ha sido excelente. Os recomiendo mucho este bar, restaurante, lo que sea. Buenas noches. A partir de hoy empiezan las etapas de montaña, aunque ni siquiera tengo planes de subir hasta el Castillo de Loarre. Es otra etapa bastante corta con ni siquiera 16 kilómetros, pero hay subidas y bajadas duras. Joaquín me dijo en su último email que le mandase más fotos del camino.
Por esto me demoro aún más en llegar, porque cuando me gusta algo, lo grabo, después saco una foto con mi cámara de vídeo y después otra con el smartphone para poderla mandar por correo electrónico. Solo de vuelta en casa me daré cuenta de que la calidad de las fotos del móvil es aún mejor. Hace mucho viento aquí, muchísimo. Loarre, el castillo que se puede ver al principio y al final de la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott, está casi al alcance de la mano, pero no me apetece mucho subir aún más. Sería un desvío de al menos 3 horas y como un director famoso lo grabó ya, no hace falta. Además, me picó algún insecto ayer en la espalda e incluso sin wifi no he dormido bien. Por primera vez desde la Sierra de Montserrat veo a otros caminantes, pero son excursionistas de un día. Caen algunas gotitas de agua, pero sin embargo, hasta ahora es una etapa bastante bonita. Hace 3 días José Mari empezó en Roncesvalles el camino francés otra vez, que me da mucha pena porque así no lo alcanzaré nunca y tampoco lo podré visitar en su pueblo cerca de Estella. Está en compañía de los 2 catalanes Vicente y Javier. Yola también quería caminar, al menos desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Burgos, las etapas que aún le faltan, pero en fin decidió no hacer ningún camino este año. En Huesca me compré algo para el albergue de Enna porque allí no hay ningún bar o restaurante, pero no sabía que más o menos lo mismo vale para Sarsamacuello. Hay una cocina, pero lo que llevo en la mochila necesitaré en Enna.
Pensé que habría un bar en Sasamacuello, pero de hecho es un club social para miembros solamente y no tiene nada caliente. Pasé demasiado temprano por Loarre porque los restaurantes allí estaban cerrados aún. Hay un mirador de buitres cerca de Sasamacuello, pero es alrededor de 1 hora de caminar, serían 2 horas y media de ida y de vuelta. No tengo muchas ganas de hacerlo hoy, tal vez pueda hacer una excursión mañana en el camino ya. El hospitalero me contó de un peregrino holandés que se quedó 3 noches en el albergue. En su primer día libre caminó al castillo de Loarre y en el segundo al mirador de buitres. Pues si yo solamente hiciese el camino catalán sería una opción, pero quiero seguir caminando al menos hasta León para poder hacer las etapas que no hice la última vez. Probablemente no me quedará tiempo para caminar hasta Santiago si sigo con mi ritmo de 20 o 22 kilómetros por día. Pero bueno.